El viernes 24 de mayo de 2025, en Santiago de Chile, se denunció la desaparición de un joven de 21 años llamado Francisco Albornoz. Era estudiante de farmacia y había salido de su casa el día anterior por la tarde, luego de enviarle un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero nunca regresó. Durante los días siguientes, la búsqueda fue intensa. Su familia y amigos difundieron su rostro en redes sociales, pegaron afiches y se comunicaron con los medios locales para obtener alguna pista sobre su paradero. El caso se volvió cada vez más inquietante con el correr de los días. Nadie sabía con quién había estado ni a dónde se había dirigido esa noche. Pero todo cambió el 4 de junio, cuando un médico se presentó de forma voluntaria ante la fiscalía. Lo que reveló fue terriblemente estremecedor, y a partir de ese testimonio, la policía llegó hasta un sector cercano al río Tinguiririca, en la comuna de San Fernando, donde finalmente fue hallado el cuerpo sin vida de Francisco. Estaba a más de 150 kilómetros de Santiago. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué ocurrió realmente durante esas horas? ¿Y quiénes estaban implicados? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Francisco Javier Albornoz Gallegos nació el 18 de mayo de 2004. Tenía 21 años y vivía en Santiago de Chile. Su familia cuenta que se trataba de un joven trabajador, responsable, y que estaba sumamente feliz por haber logrado independizarse. Se había formado como técnico en farmacia y trabajaba en una cadena farmacéutica en la comuna de Los Condes, ubicada al nordeste de la ciudad y conocida por ser una zona de altos ingresos económicos. El joven había atravesado una infancia muy complicada. Cuando ese caso se conoció públicamente, muchos comenzaron a preguntarse por qué Francisco tenía un apellido distinto al de su familia, lo que fue explicado por su hermana mayor Valentina. La madre biológica de Francisco, Natalie Gallegos, lo había tenido a los 17 años. Cuando él tenía apenas 3 años, la mujer comenzó a padecer diversas adicciones, lo que la llevó a maltratar al niño y abandonarlo durante varios días. Cuando Francisco cumplió 5 años, Natalie se acercó a una congregación evangélica. Ahí conoció al pastor Julio Coronado. Una noche simplemente le dijo: «Tome, no quiero tener más a este niño». Lo dejó y no volvió más. Desde entonces, el pastor y su esposa Jacqueline Díaz lo criaron como a un hijo propio. Valentina recuerda ese día como el momento en que oficialmente Francisco pasó a formar parte de su familia. Ella tenía 12 años y él 5. «Siempre fue mi hermano, de sangre o no», dijo. Era un chico callado y muy tímido, pero con amor y terapia fue sanando. A los 16 años ya trabajaba lavando autos o paseando perros. Se graduó como técnico farmacéutico y estaba ahorrando para estudiar en la universidad. Quería tener su propia casa y vivir solo. En diciembre de 2024, Francisco le contó a Valentina que se iba a mudar, ya que había conseguido un departamento en Las Condes, muy cerca de su trabajo. Valentina recuerda que Francisco estaba sumamente feliz por lograr su objetivo. Ese mismo mes, Francisco se mudó junto a un compañero, Gonzalo Ortiz, un enfermero de 29 años. A pesar de llevarse 8 años de diferencia, tenían gustos en común, como el tránsito de animales, salvo por pequeños detalles como el orden, ya que el joven de 21 años era un tanto desordenado. Tenían una muy buena convivencia. El viernes 23 de mayo de 2025, cerca de las 10 de la noche, Francisco le avisó a Gonzalo que iba a salir con unos amigos. No dio más detalles, solo le dijo: «Por si acaso, tengo mi ubicación. Cualquier cosa revisa y escríbeme». Era algo que solía hacer. Francisco acostumbraba a compartir su ubicación, tanto con Gonzalo como con su familia. Siempre les avisaba dónde estaba.
Esa noche, una cámara de seguridad del edificio lo captó bajando por el ascensor. Poco después de las 11, envió su último mensaje por WhatsApp. Estoy en el depa de unos amigos en Ñuñoa, escribió. A esa misma hora, su celular emitió la señal desde el sector de la Plaza Egaña. A la 1 de la madrugada del sábado 24, subió una historia a su cuenta de Instagram. En ella decía que había comido cerdo y lo había vomitado. Hasta el día de hoy, no está claro si fue él quien realmente la publicó. Durante todo el sábado, su familia se mostró inquieta. Francisco no había regresado al departamento y empezaron a buscarlo por todas partes. Aunque intentaron hacer la denuncia, las autoridades les respondieron que debían esperar 24 horas. Pero esta vez, dejar pasar ese tiempo no iba a cambiar nada, solo aumentar la incertidumbre. Recién el domingo 25 de mayo, su madre, Jacqueline Díaz, logró presentar la denuncia por desaparición. En una entrevista posterior, contaría que esa misma noche, sin saber lo que estaba ocurriendo, tuvo un mal presentimiento. A partir de entonces comenzaron 12 días de silencio. Familiares y amigos lo buscaron por todos lados, pero no hubo avances. Era como si el caso estuviera congelado. Mientras tanto, la historia de Francisco empezaba a circular en redes sociales. Las fotos, los videos, los pedidos de ayuda se multiplicaban. La presión mediática crecía día con día. Pero un giro inesperado se produjo el martes 3 de junio, cuando un hombre de 31 años se presentó en la Fiscalía de Ñuñoa junto a su abogado y dijo que sabía dónde estaba Francisco Albornoz. El extraño sujeto se identificó como Cristian González Morales, un médico ecuatoriano nacido en Guayaquil, pero con varios años viviendo en Santiago de Chile. Cristian confesó que la noche del viernes 23 de mayo se había reunido con Francisco y con otro hombre. Según su relato, aquel tercero era un chef llamado José Miguel Baeza, un hombre que le habría dicho que tenía 33 años. Sin embargo, en palabras de Cristian, se veía más grande, como si tuviera un poco más de 40. Ante la fiscal a cargo del caso, Cristian mostró una foto del chef, a quien identificaba como Kai, y no por su nombre completo. En su declaración, el médico relató que aquella noche se habían reunido en su departamento con Francisco, y que el encuentro incluía consumo de estupefacientes y una cita íntima. Pero algo salió mal. Según su versión, Francisco comenzó a convulsionar en algún momento de la madrugada del sábado 24 de mayo. Dijo que intentó practicar maniobras de RCP para despertarlo, aunque no logró salvarle la vida. También aseguró que dominados por el miedo, él y Kai decidieron abandonar el cuerpo. Por ese motivo, el 3 de junio de 2025, brindó a la fiscalía la ubicación exacta de donde lo habían dejado. Con esa información, la policía organizó un operativo y el miércoles 4 de junio, el cuerpo de Francisco fue hallado en una quebrada, cerca del río Tinguiririca, en la comuna de San Fernando. Lo más curioso era que se hallaba a más de 150 kilómetros de Santiago. Estaba envuelto en una sábana azul, presentaba múltiples golpes en el rostro y el cuerpo, y un avanzado estado de descomposición a raíz de los días que habían pasado desde su deceso. Y aunque ese mismo día se realizó una necropsia preliminar, los resultados contradecían por completo la versión del médico. Cristian González había asegurado que Francisco falleció por una convulsión provocada por el consumo de drogas, pero el informe del Servicio Médico Legal indicó otra cosa. La causa oficial de fallecimiento era un traumatismo encefalocraneano. Tenía lesiones severas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. En un primer momento, se pensó que esas heridas podían haber sido producto de la caída desde la quebrada, pero la fiscal a cargo del caso fue contundente. Ni los golpes en la cabeza, ni los del cuerpo, tienen relación con la caída. Cristian González fue detenido ese mismo 4 de junio, una vez que se hallaron los restos de Francisco. Además de confesar lo ocurrido y dar la ubicación del cuerpo, aportó otro dato clave: la dirección del segundo implicado, el chef González Miguel Baeza, el misterioso Kai. La policía se dirigió a la casa del chef casi de inmediato.
El domicilio estaba ubicado en la comuna de Codeagua, a unos 75 kilómetros al sur de Santiago. Al ingresar, encontraron una estufa encendida con varias prendas de ropa parcialmente quemadas. Según confirmaron después, eran del joven de 21 años, pero el intento de destruir pruebas no había funcionado. Kai fue arrestado ese mismo día. Sin embargo, se negó a declarar. Quien sí habló, y en detalle, fue Cristian González. Dijo haber conocido a Kai el 3 de abril de 2025 a través de Grindr, una aplicación de citas. Ese mismo día se vieron personalmente por primera vez en el departamento del médico, y aunque no volverían a verse hasta la fatídica noche del 23 de mayo de 2025, siguieron en contacto por WhatsApp. Según su relato, en una de esas conversaciones Kai le confesó que tenía una fantasía, estar con chicos más jóvenes. Le dijo que aunque Cristian tenía 31 años parecía de 20, y que eso le gustaba. Le dijo también que tenía 33 años, aunque el médico no le creyó. Estimó que era mayor, y tenía razón. José Miguel Baeza tenía en realidad 41 años. En el marco de esa relación, Kai también le habría facilitado contactos para conseguir estupefacientes. Finalmente le propuso volver a encontrarse el viernes 23 de mayo, pero esta vez no estarían solos, ya que iba a llevar a un amigo más joven para cumplir su fantasía. Cristian aceptó después de que Baeza le contara quién era esa tercera persona, cuántos años tenía y le enviara una foto. Se trataba de Francisco. Ese día, Cristian salió de su trabajo a las 9 de la noche. Kai le dijo que llevaría sustancias, limones, paños y plástico para no ensuciar la cama y facilitar la limpieza posterior. A las 9:15 Cristian fue a la avenida Bustamante y pagó en efectivo 4 bolsas con droga con un valor de 35,000 pesos. Según él, era Kai quien solía usar esos elementos en sus encuentros íntimos. Una de las exparejas del chef, que mantuvo una relación de al menos un año con él, contó tanto en la justicia como a los medios que Baeza acostumbraba a realizar prácticas íntimas extremas, en las que exigía que sus parejas estuvieran muy drogadas, incluso inyectadas. También mencionó el uso frecuente de ketamina, que según él, Kai consumía compulsivamente. Durante la noche del 23 de mayo de 2025, las cámaras de seguridad captaron el momento en que el chef y Francisco llegaron al edificio de Cristian. En el video se veía a Francisco tomado del brazo de Kai. Ya dentro del departamento, según el relato del médico, Kai le pidió en voz baja que no le dijera a Francisco que iban a consumir drogas, a lo que el médico respondió en voz alta que si Francisco iba a quedarse, tenía que saberlo. Luego vio que Francisco estaba bastante desconcertado por la conversación y dijo que se le notaba asustado. Kai se acercó a él y le dijo que iban a tomar anestésicos. Ese detalle coincidiría con lo que contaron después su familia, amigos y compañeros, que Francisco no consumía, ni siquiera tomaba alcohol, y que solía rechazar el olor del cigarro o de la marihuana. Para su entorno, la versión de una sobredosis nunca había cerrado. Según el relato de Cristian González, mientras él se encontraba en el baño, escuchó un golpe seco en la habitación. Al salir, encontró a Francisco tendido sobre la cama, convulsionando. Lo bajó al suelo de inmediato e intentó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante al menos media hora. Mencionó que lo hizo de manera automática, sin detenerse a pensar, pero sus esfuerzos no dieron resultado. El cuerpo de Francisco empezó a enfriarse y tomó una tonalidad azulada. Fue entonces cuando Baeza, según González, lo convenció de no llamar a emergencias. Le dijo que si hablaba su carrera médica estaría terminada, que nadie le iba a creer y que lo único que iba a conseguir era arruinar su vida. Durante algunas horas ambos permanecieron con el cuerpo sin vida de Francisco dentro del departamento. Cerca de las 3 o 4 de la madrugada, Baeza le propuso deshacerse del cuerpo. La primera opción fue esconderlo en una maleta, pero descubrieron que el cierre estaba roto. Después salieron a buscar otra alternativa, y fue así como consiguieron un carrito de supermercado. Envolvieron el cuerpo con una frazada y una sábana, y lo subieron al auto de González. Desde ese momento, comenzó a circular por distintas zonas de Santiago,
Durante varias horas, sin saber bien qué hacer, recién cerca de las 11 de la mañana del sábado 24, llegaron a una estación de servicio camino a Rancagua. González remarcó durante toda su declaración que se encontraba asustado y siguiendo las órdenes de Baeza. También contó que el chef intentó desbloquear el teléfono de Francisco utilizando el reconocimiento facial, pero al no lograrlo, lo destruyó con una piedra. Luego, lo quemó dentro de un tubo de papas fritas al costado de la Ruta 5 Sur. Posteriormente, se dirigieron a San Fernando y arrojaron el cuerpo de Francisco por una quebrada. Sin embargo, Baeza le advirtió a González que la zona era muy visible y que alguien podría encontrarlo fácilmente. Por ende, le propuso comprar guantes y sogas para volver al lugar, bajar por la quebrada y reacomodar el cuerpo. Antes de eso, Cristian pasó por la casa de una amiga médica. Según el testimonio, ella estaba embarazada y no quiso hablar con los medios, aunque dijo que si la fiscalía la citaba, sí declararía formalmente. En esa visita breve, Cristian le pidió un vaso de agua. Estaba pálido y asustado. Le dijo que tenía un problema. Descansó unos minutos y se fue. Kai lo había esperado en el auto sin bajarse. Ya de noche, alrededor de las 7, regresaron al lugar donde habían abandonado el cuerpo. Kai le dijo a Cristian que atara la soga al auto y descendiera por la pendiente. Cristian obedeció. Contó que cuando llegó al lado del cuerpo, rompió en llanto y que en ese momento fue cuando verdaderamente entendió que lo que estaba haciendo estaba mal. Así fue que Cristian se negó a mover el cuerpo. Le dijo a Kai que lo haría, pero decidió quedarse ahí abajo un rato. Mientras tanto, algo le llamó la atención. Voces que provenían desde el auto donde lo esperaba Kai, quien hablaba con otras personas desde el vehículo, aunque no logró saber con quiénes. Poco después, el médico recibió un mensaje de Kai que decía: «Te aviso cuando vaya en camino, aunque no creo que llegue, te aviso en un rato». El médico no entendía por qué le escribía eso si estaban juntos. De todas formas, no tardó en atar cabos. Kai estaba ejecutando coartadas. En su extenso testimonio, el médico aseguró que solo siguió las instrucciones de Kai. Su abogado declaró que su cliente no fue responsable directo del deceso de Francisco y que lo único que hizo mal fue dejarse llevar por el miedo. Agregó que fue él quien voluntariamente se presentó ante la fiscalía, contó lo ocurrido y entregó la ubicación del cuerpo y de Kai. Al momento de la grabación de ese video, ambos están detenidos con prisión preventiva, acusados de homicidio simple. Mientras tanto, la fiscalía analiza los chats y el historial criminal de Kai. Juan Ignacio Prieto, abogado defensor penal público de Baeza, dijo que se están barajando 4 posibles teorías sobre lo que sucedió durante la noche del 23 y la madrugada del 24 de mayo de 2025. Mientras que la fiscalía contempla que se haya tratado de un homicidio doloso, la defensa contempla otras 3 posibilidades que al momento no fueron detalladas. El testimonio de Prieto fue sumamente escueto y no quiso brindar más detalles a la prensa. De todas formas, sí es importante destacar que en una primera oportunidad la prensa solo se basó en la declaración del médico ecuatoriano, Cristian González Morales, por lo que instalaron la posibilidad de que Francisco pudiera haber fallecido por una sobredosis. Sin embargo, el certificado de defunción emitido por el forense Nicolás Villagra, del Servicio Médico Legal de San Fernando, señaló como causa segura de deceso un traumatismo encefalocraneano. El documento está fechado el 3 de junio de 2025. Incluso hay quienes señalan que Francisco podría haber estado aún con vida cuando fue arrojado. El 4 de junio, familiares y amigos despidieron a Francisco en la casa de su madre, Jacqueline Díaz. Llegaron decenas de personas con flores. Sus seres queridos aún no creen que haya consumido drogas por voluntad propia. Su hermana sostiene: era demasiado confiado. Siempre pensaba que todos eran buenos como él. Durante los 12 días que estuvo desaparecido, sus amigos no dejaron de buscarlo. Todos extrañan a Francisco y no solo necesitan respuestas, sino justicia. Mientras tanto, la fiscalía tenía 90 días para investigar y presentar un caso sólido.
Las preguntas abiertas aún son muchas. A casi 2 meses del hallazgo del cuerpo de Francisco Albornoz, la investigación sigue en curso. Los imputados permanecen en prisión preventiva, mientras la Fiscalía indaga con mayor profundidad el rol de cada uno en el crimen. El caso ha generado conmoción en la opinión pública, no solo por el fallecimiento del joven, sino también por todo lo que se hizo después para ocultar el trágico desenlace. En paralelo, la familia del joven continúa exigiendo justicia y ha perdido respeto por el dolor que atraviesan. Mientras tanto, las pericias forenses, los testimonios y el análisis del contenido digital serán claves para reconstruir con precisión lo que ocurrió entre la tarde del 23 de mayo y los días posteriores. La justicia chilena todavía tiene el desafío de esclarecer por completo un caso que sacudió al país entero. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.